¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Y tenemos el gusto de poder estar juntos una vez más para compartir la palabra de Dios, conocer la voluntad, ¿no? El propósito que tenemos en esta vida. Y hoy vamos a hablar de la gran comisión, ¿no? Que Jesús nos enseñó en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Lo invito a que lo vaya buscando, así lo leemos juntos. Y vamos a ver y vamos a ir desarmando este tema. Y espero que después de esta charla, de este momento que vamos a pasar, podamos tener más en claro cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Para nosotros, la iglesia, ¿no? Vamos a ver juntos, dijimos, el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este es el mensaje que Jesús le dejó antes de partir, ¿no? Físicamente, ¿no? Sabemos que después fue enviado el Espíritu Santo. Pero esta es la última mensaje, la última misión, el propósito por el cual estamos aquí, ¿no? Y Jesús le dice que tenían que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Que por medio de ese evangelio el que creyere iba a ser salvo, dice, pero que no iba a ser condenado. Pero siempre hemos pensado que es una sola comisión la que Jesús le dejó a la iglesia. Y si vemos con claridad son dos, ¿no? La otra está en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 28. Dice así, 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe que muchas veces creo que se ha hecho hincapié, ¿no? en ir y predicar el evangelio, ¿no? Y sí, es verdad. Es una de las comisiones que Jesús dejó, una de las misiones, ¿no? Que Jesús dejó a la iglesia. Pero hay otra que es de suma importancia, que es enseñándoles que guarden lo que Jesús enseñó. Hacer discípulos, ¿no? Esa también es la misión de la iglesia, ¿no? Y vamos a desarrollar en el tema de hoy, vamos a ir conociendo cuáles son los propósitos por el cual la iglesia está acá en la tierra, ¿no? Hablamos de estas dos grandes comisiones que Jesús dejó: predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿no? Pareciera lo mismo, pero no lo es. Y estaría bueno empezar el tema entendiendo qué es el evangelio, porque Jesús dejó una misión clara a los discípulos, ¿no? Y sin duda ellos entendían claro qué fue lo que Jesús les quiso decir: que vayan y prediquen el evangelio. Se me viene a la mente, ¿no? Alguien que sabe arreglar microondas, ¿no? Después que aprendió, su maestro le dice: bueno, andá y arreglar microondas. Sin duda el maestro le dice eso porque está capacitado, entendió y sabe cómo arreglarlo. Y nosotros como Iglesia de Cristo es importante que tengamos en claro qué es el evangelio, ¿no? Si yo le preguntara ¿qué es el evangelio? ¿Tiene la respuesta? Bueno, para entender esta verdad, el evangelio, el corazón del evangelio es lo que Jesús hizo, ¿no? Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, podemos ver a los apóstoles, ¿no? Hablando de Jesús, ¿no? El evangelio podríamos resumirlo así: es la obra que Jesús hizo en la cruz. Dios hizo hombre, murió y resucitó al tercer día para salvar a los pecadores, ¿no? Ese podría ser un resumen del evangelio, ¿no? Ese es el corazón de la enseñanza de lo que es el evangelio. Y esta es la misión de la iglesia. Cuando Jesús le decía ir y predicar el evangelio, se refería a esto: ir a anunciar que hay salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo es vida eterna, que Jesucristo vino a morir por lo perdido, por los pecadores, ¿no? Y ahora otra verdad que debemos entender, ¿no?
que van a ser el punto de partida para lo que vamos a compartir hoy, que es iglesia, ¿no? Sabemos que la iglesia es la consecuencia del Evangelio, ¿no? Nosotros sabemos que somos iglesia por haber creído en el Evangelio, en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? Y hemos creído que Jesucristo se hizo hombre, que Dios se hizo hombre, murió por nosotros, cargando nuestros pecados, y por medio de creer esa verdad, ¿no? De que somos pecadores, de que Dios murió en la cruz, que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, tenemos el privilegio, que es una obra sobrenatural de Él, ¿no? Donde Él transforma, cambia nuestras vidas, nos asegura salvación, vida eterna. Esa es la iglesia. Y dice Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Podemos decir que esa es la definición de iglesia, ¿no? En esta tierra somos columna y baluarte de la verdad, ¿no? Si sacáramos a la iglesia de esta tierra, solo tendría que quedar la mentira, porque la iglesia es la portadora de esa luz, ¿no? Que Cristo nos dejó. Cristo fue y dejó esa gran comisión a la iglesia, ¿no? De ser portadora de ese mensaje, de esa verdad, ¿no? Muchos pueden decir, no, es por allá, es por acá, pero la iglesia se mantiene firme en esa comisión que nuestro Señor nos dejó, ¿no? Esa verdad, ¿no? Es la defensora de esa verdad, ¿no? No se acomoda. La iglesia solamente sigue a Jesús, sigue al buen pastor, ¿no? Entonces dijimos, entendemos que es el Evangelio. El Evangelio es el corazón de la enseñanza. El Mesías que iba a morir por nosotros. Dios hizo hombre, murió en la cruz por nosotros, murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Dijimos que la iglesia, somos iglesia por consecuencia de esa verdad, de la obra del Evangelio, la obra que Cristo hizo en nosotros. ¿Saben que hay un texto donde Jesús enseña y dice que no se enciende una luz y se esconde bajo la mesa o bajo algo, ¿no? Sino que todo lo contrario, si se enciende una luz se pone en lo alto para alumbrar a los que están en la casa, ¿no? Indirectamente Jesús está hablando de la iglesia, ¿no? Del propósito de la iglesia. Jesús nos sigue enseñando que el propósito de la iglesia es iluminar, ¿no? Obviamente vamos a iluminar no donde hay luz. Uno pone una lámpara donde hay oscuridad, ¿no? Porque donde hay luz no necesitamos más lámpara, ¿no? Y Jesús dice que no se enciende una luz y se pone bajo algo, bajo la mesa, dentro del cajón, no, sino que se pone en lo alto. Y ahí empezamos a entender el primer propósito de la iglesia, ¿no? El propósito de la iglesia es alcanzar a otras personas. Esa es la gran comisión. Vayan y prediquen la verdad, prediquen el Evangelio, sean luz, sean la sal, como dice la Escritura, en este mundo, ¿no? Tiene que estar ese anhelo, ese deseo, ¿no? En nuestros corazones de querer alcanzar a otras personas. Yo creo que es muy difícil, si realmente nosotros fuimos iluminados, no querer iluminar a otras personas. Es más, me animaría a decir que el hecho de no querer alcanzar a otras personas es muy probable que no hayamos sido iluminados. Jesús dice, una vez más, lo repito, que no se enciende una luz y se pone bajo la mesa. Es imposible. Si la luz se encendió, tiene que estar en lo alto. No se va a creer, bueno, no, esto me lo quedo para mí, no lo voy a compartir con nadie, no, sino todo lo contrario. Realmente a mí me conmueve ver estos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, ¿no? Dispuestos a entregar su vida, donde se despojaron de todos los privilegios de esta vida para seguir ese gran propósito que era el Evangelio de Cristo, ¿no? Y sería muy, muy irónico que nosotros, por mucho menos, no queramos compartir ese hermoso Evangelio, ¿no? Entonces hablamos la primera verdad, ¿no? El primer propósito de la iglesia. Tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, ¿no? Somos portadores de esa luz que Cristo dejó, ¿no? Que disipa toda tiniebla, ¿no? Somos los sembradores de esa semilla, ¿no? El sembrador por excelencia fue Cristo en la parábola del sembrador. Pero como dijimos, Él se fue y nos dejó esa semilla a nosotros, que es la palabra de Dios, ¿no? Por medio de esa palabra solamente puede dar fruto, ¿no? Esa semilla.
es el primer propósito de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad, ser luz en este mundo y seguir la posta del sembrador por excelencia que es Cristo, ¿no? Seguir sembrando la semilla. Vamos al segundo propósito. La iglesia presenta a Jesús, solo Jesús, ¿no? Y vamos a leer Juan, el libro de Juan, capítulo 13, versículo 22. El libro de Juan, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 20, perdón. Dice así: de cierto os digo, prestemos atención, como siempre decimos cuando Jesús enfatiza algo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y decíamos que el segundo propósito de la iglesia es presentar a Jesús, solo a Jesús, ¿no? Nosotros no, como dice este texto, el que recibe al que yo envié, dice Jesús, me recibe a mí, está recibiendo a Jesús. Y el que recibe a Jesús recibe al Padre que le envió, ¿no? Es una cadena, ¿no? ¿Y por qué puse el propósito de la iglesia en Jesús y solo Jesús, ¿no? Porque si entendemos esta verdad, nosotros como iglesia vamos a presentar a Cristo, ¿no? Solamente en esa verdad del Evangelio está la salvación. No nos vamos a presentar a nosotros mismos, no nos vamos a exaltar a nosotros mismos, no vamos a exaltar una organización, no es el propósito del Evangelio. Jesús dijo, el que recibe que yo enviare. Vamos en el nombre de Jesús a predicar el Evangelio, ¿no? Y a enseñar lo que Jesús enseñó. Ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Las ovejas son de Él, no son nuestras. Él es el esposo, Él es el que tiene a la esposa, no es nuestra. No nos olvidemos de eso. Algún día vamos a dar cuenta, ¿no? Él es el que hace la obra, Él es el que cambia, el que restaura. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros somos los que sembramos esa semilla. Decíamos, la iglesia presenta a Jesús, solo a Jesús. Él es el Señor, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice la Biblia. Él es el Salvador, el Creador y sustentador. Yo creo que es muy peligroso creer que alguna vez podemos nosotros podemos cumplir esa función. Hay un lugar que solo ocupa Jesús y no lo podemos ocupar nosotros. La Biblia es como decía en el primer punto. Nosotros somos columna y baluarte, somos la luz y somos el que siembra la semilla. ¿Pero para qué? Para llevarlos a Jesús, ¿no? El peor error que podemos cometer es llevar a los hombres a la dependencia del pastor, ¿no? Creer que el pastor puede suplir todas las necesidades, no, solamente Jesús. Por eso, les repito una vez más, la iglesia va en representación de Cristo, ¿no? Y que recibe al Cristo, recibe al Padre. Meditando en esta verdad, ¿no? Como sabemos, hay personas que equivocadamente están llevando a personas a la dependencia de los hombres y no de Cristo. ¿Por qué? Porque nos enseñan que solo el pastor puede ungir con aceite, o que hay que ungir con aceite, ¿no? Y el pastor tiene una unción especial. Tenemos que ir, que el pastor ponga aceite en nuestra cabeza. No, que el pastor tiene que venir y ungir la casa. Que la oración del pastor es más importante que la oración que yo pueda tener, ¿no? Que solo somos libres por medio de una revelación que alguien nos haga. Que hay hombres que están más cerca de Dios que nosotros. No, Dios escucha al pastor más que a mí. Y esas son verdades, son errores que nos llevan a la dependencia del hombre y no una relación con Cristo. Por eso es muy peligroso, ¿no? Creer que si el pastor no pone la mano en la cabeza, no voy a recibir nada de Dios. Tenemos que entender esta verdad, ¿no? Como iglesias, y para no ser de tropiezo a otras personas, ¿no? Que solamente en Cristo estamos completos.
Cristo tiene todo e hizo todo en esa cruz para que nosotros podamos relacionarnos con Él, ¿no? Él murió, nos dejó la Escritura, nos dejó el Espíritu Santo. Y no creamos que por medio de alguien más, el mediador es Jesús. Por medio de Él tenemos todo. Estamos completos en Él, dice la Biblia, ¿no? Que es la cabeza, ¿no? De la iglesia, ¿no? Y vamos con la tercera verdad. El tercer propósito, de la iglesia en esta tierra. Y que debemos entender. Que tiene que ver con el segundo. Que solo Cristo puede dar crecimiento. Solo Cristo puede dar crecimiento. Y este es el tercer propósito. Y tiene que ver mucho con el segundo, ¿no? Con el segundo propósito. Solamente en Jesús puede dar el crecimiento. ¿Y por qué es importante entender esta verdad? Porque como iglesia nos ubica en la función correcta que debemos cumplir, ¿no? Si yo no entiendo esta verdad de que solamente en Cristo hay vida eterna, hay salvación, hay crecimiento, hay entendimiento, hay cambio de vida, a veces podemos cometer el error y ponernos en una posición que no nos corresponde, que solamente de Jesús, ¿no? Y yo notaba, solo Cristo es el buen pastor, el que sustenta a las ovejas y los lleva a buenos pastos, como dice Juan 10. Solamente Jesús. Solamente Cristo es la vid que da vida a esas uvas, ¿no? Solamente Cristo puede cumplir esa función. Solamente Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Son figuras que la Biblia nos muestra, nos ilustra las verdades de Cristo, ¿no? Solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Solamente Cristo es el que da vida a todo el cuerpo, ¿no? Solamente Cristo es el esposo, ¿no? Eso es una figura que usa Efesios, donde dice que el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice que se entregó para sustentarla, lavarla, limpiarla, dice, ¿no? Entonces entendemos que estas verdades ponen a Cristo en el lugar que tiene que estar. Nadie puede ocupar el lugar del buen pastor, ni de la vid, ni de la cabeza del cuerpo, ni del esposo, ¿no? Sino que yo creo que sería un pecado muy grande querer ocupar ese lugar que solo le corresponde a él, ¿no? Y entender esta verdad, y lo repito una vez más, nos enseña y nos muestra cómo debemos conducirnos. ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no? Creo que el peor error que podemos cometer como iglesia es querer coquetear con la esposa de Cristo. Es de Él, no es nuestra. Tenemos que llevarla y enamorarla más de Él. No querer que se enamoren de nosotros, ¿no? Vamos a leer un texto más. Colosenses. Libro de Colosenses. Capítulo 2. Versículo, vamos a leer, del 8 al 10. Dice así. O sea, miren, tengan cuidado. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y prestemos atención a lo que viene ahora. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ustedes, están completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. La Biblia nos asegura, nos afirma que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Todo lo que necesitamos está en Él. Yo quiero que entienda y discúlpeme que sea reiterativo, pero me gusta que quede claro esto, ¿no? En Cristo tenemos todo. La obra que Él hizo en la cruz es completa. La obra que Él hizo en la cruz es completa, ¿no? Hoy usted puede tener una relación con Cristo. Yo quiero que meditemos en un momento lo que costó que usted se pueda relacionar con Cristo hoy. Costó la muerte de Cristo en la cruz. Costó que el Hijo de Dios venga y padezca, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos que estaban tristes
Pero convenía que Él se vaya, que Él muera en la cruz, que pase lo que iba a pasar, para que el Espíritu Santo venga a nosotros. ¿No? No sé si entiende esta verdad. Que hoy nosotros podamos tener relación con Cristo, con el Padre, ¿no? Costó la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Pero a veces no queremos disfrutar ese privilegio, ¿no? Queremos que la dependencia por otras personas, no que otro me cuente lo que experimentó, ¿no? Dios hizo todo para que nosotros podamos disfrutar de esta verdad. Cristo hizo todo para que usted pueda disfrutar de esta verdad, ¿no? Que podamos ir y tener una relación viva con Cristo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué predicamos? ¿Por amor? Como iglesia, ¿no? ¿Por amor o hay alguna conveniencia? Si miramos a los apóstoles, lo hicieron por amor, ¿no? Lo hicieron por amor. Pablo dijo más de una vez, todo lo tengo por basura. Pablo tenía una posición importante dentro de lo que era el judaísmo, ¿no? Era muy reconocido. Pero Pablo hace una declaración tan fuerte, ¿no? Dice, todo lo tengo por basura. Por amor a Cristo, por el conocimiento de Él. Y todos los privilegios que tenía en el judaísmo los menospreció y prefirió ser perseguido de muerte por amor a Cristo. Y esto es para meditar, ¿no? Como iglesia, ¿no? A veces queremos sacar una tajada, ¿no? Me conviene esto. Que podamos hacerlo por amor a lo que Cristo hizo en la cruz. Eso nos tiene que alcanzar, nos tiene que bastar. No por dinero, no por una posición, no estar compitiendo con mi hermano a ver quién es más, ¿no? Sino por Él, por amor a Cristo. Y me gustaría ir cerrando citando las palabras que Pablo le dice a Timoteo. En la carta de 2 de Timoteo, capítulo 1, vemos a Pablo alentando a su discípulo Timoteo a que vaya a predicar. Enseña, redarguye, predica la palabra, le dice. ¿Y Pablo, cómo estaba Pablo en esa situación? Estaba preso y estaba a punto de morir por causa de predicar el Evangelio, ¿no? Aún me conmueve la actitud de Pablo, ¿no? Porque Pablo, estando preso y habiendo padecido lo que padeció por el Evangelio, por ir y presentar a otros a Cristo, aún estando en su última etapa, él le dice a Timoteo, ya estoy por morir. Pero él no piensa en él, está pensando en Timoteo y lo alienta a Timoteo, vamos Timoteo, adelante, seguí predicando el Evangelio, seguí hablando de Jesús, ¿no? Y me impresiona la actitud de Pablo porque dice, yo ya he culminado mi obra, ¿no? Ya me espera el galardón. Estaba convencido de que había una recompensa para él después de esta vida. Así que yo lo aliento, hermano, a que usted pueda meditar sobre estas verdades que hemos compartido, ¿no? Esas dos grandes comisiones, y predicar el Evangelio, que es la obra de Jesús, ¿no? El corazón del Evangelio es lo que Jesús era. Y que va de la mano a esta otra gran comisión, que es enseñarles que guarden todas las verdades que Jesús nos enseñó como iglesia. Somos la iglesia de Cristo en esta tierra, somos el columna y baluarte de la verdad, somos la luz que ilumina las tinieblas, somos aquellos que dejamos la posta, que nos dieron la posta, el sembrador por excelencia a Cristo, y nosotros seguimos sembrando la semilla del Evangelio. La segunda propósito, presentamos a Jesús y solo a Jesús. Él es el Señor, es la cabeza, Él es el Creador. No nos vamos a presentar a nosotros mismos, no nos vamos a exaltar a nosotros mismos, no vamos a llevar a los hombres a la dependencia de nosotros, ¿no? Eso es por un tiempo, pero vamos a disfrutar cuando veamos que se relacionan con Cristo. Ese es el propósito, ¿no? Y decíamos, el tercer propósito de la iglesia es entender y enseñar que solo en Cristo hay crecimiento, ¿no? Dijimos que solo Cristo es el buen pastor, que le lleva buenos pastos a las ovejas. Solamente Cristo es la vid que da vida a esos racimos de uva. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él le da vida al cuerpo. Él es el esposo de la esposa, ¿no? Que es la iglesia. Nunca vamos a poder ocupar ese lugar. Y bueno, yo le doy gracias por este tiempo que hemos compartido. Yo creo que hay muchas verdades y mucho más para que usted medite, a la luz de la verdad que Cristo nos da, ¿no? Que usted ore,
que usted busque a Dios y seguramente Dios le va a dar muchas más cosas de esto, ¿no? Pero en este tiempo tan difícil, ¿no? Tenemos que seguir siendo luz. En el tiempo de más tinieblas, tenemos que seguir cumpliendo nuestra función de iglesia, seguir siendo luz. Así que te invito a que hagamos una oración para ir cerrando. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, nos corriges, nos muestras el camino, Señor, que debemos caminar, Señor. Tú nunca dijiste que iba a ser fácil, Señor. Padre, el predicar el Evangelio le costó la cruz a Cristo. Le costó morir. A los discípulos, Señor, le costó la muerte. A muchos de ellos. Pero todo lo que hicieron fue por amor, Señor. Es el motor correcto de la iglesia, el amor. Padre, hoy nosotros no somos perseguidos de muerte. Pero tenemos que mirar, Señor, lo que pasaron, lo que costó, que lo que hoy tenemos en nuestra mano, el Evangelio, la Biblia, está en nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que nos des luz a cada uno de nosotros, los que están mirando este video, que puedan entender cuál es el propósito por el cual tú nos dejaste esas dos grandes comisiones, misiones que tú nos dejaste a nosotros. Y predicar el Evangelio y enseñarles que guarden, Señor. Padre, te damos gracias una vez más. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.